Oh Señor Jesús, damos inicio a una nueva historia de este libro maravilloso, Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. El capítulo de hoy es el capítulo 14, del cual hablaremos de una mujer de oración que conoció la voluntad de Dios y pudo ser usada por Él. Ella es Ana. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, leemos: E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Queridas oyentes, Ana fue una mujer de oración, y su oración cambió la historia del pueblo de Dios. Ella desempeñó una función fundamental en la transición de la era de los jueces al reinado en Israel. Para comprender mejor el contexto en el que transcurrió la vida de esta mujer, recordaremos un poco de la historia del pueblo de Israel. Después de que Josué y los ancianos que conocían las obras de Dios a favor de su pueblo murieron, se levantó una generación que no conocía al Señor, y el pueblo terminó desviándose, buscando otros dioses. Como castigo, y como ya les había advertido, el Señor los entregó en manos de los enemigos, y esto lo podemos leer en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 7 al 14. Cuando eran oprimidos, clamaban al Señor, quien se compadecía y levantaba jueces para librarlos. Pero aún así se desviaban nuevamente. Así ocurrió durante 400 años en la era de los jueces, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto lo vemos en Jueces capítulo 17, versículo 6, Jueces 21, versículo 25. Fue un momento oscuro en la historia del pueblo. Al final de esa era, Elí oficiaba como el sacerdote que servía en el tabernáculo en Silo, con sus 2 hijos que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. En ese contexto histórico tan conflictivo vivió un hombre llamado Elcana, que habitaba en el territorio de Efraín y tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. En ese tiempo, las mujeres estériles eran despreciadas, ya que tener descendencia era fundamental para que la herencia de la familia permaneciera en el dominio de cada tribu. Aún así, Elcana amaba a Ana, mientras que Penina la enojaba e irritaba porque no podía tener hijos. Todos los años Elcana y su familia subían a Silo, donde estaba el tabernáculo, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. En una de esas ocasiones, Ana, llena de aflicción y amargura, fue al templo a orar. Ella oró abundantemente, hizo su petición al Señor y un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. Mientras oraba, apenas movía los labios, pero no emitía ningún sonido. Entonces el sacerdote Elí pensó que estaba ebria y la reprendió. Ana le explicó que en realidad estaba derramando su alma ante el Señor, porque estaba muy afligida y atribulada. Ante su sinceridad y humildad, Elí la bendijo diciendo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ana creyó en esa palabra, se levantó, comió y se alegró. Cuando regresaron a casa al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa
pedido a Dios o escuchado por Dios. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó de regreso a Silo y lo devolvió al Señor por todos sus días. Después de eso, Ana oró exaltando y alabando al Señor con acciones de gracia, y al final fue inspirada por Dios para orar por el rey que sería establecido en Israel. Samuel fue un gran sacerdote. Desde temprana edad aprendió a oír las palabras de Dios en una época en que su hablar escaseaba. Esto lo podemos leer en el libro Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Fue usado para dar dirección al pueblo e introducir la era de los reyes, para lo cual ungió a Saúl y luego a David, de cuya descendencia vino el Señor Jesús. Ana fue bendecida por el Señor y tuvo 3 hijos y 2 hijas más. Él pudo usarla para hacer su voluntad en la tierra y cambiar la historia del pueblo de Israel. Cuando miramos a Ana, nos identificamos mucho con ella. Todas pasamos por situaciones que nos causan gran sufrimiento, problemas en el matrimonio, situaciones con los hijos, enfermedades, dificultades en el trabajo, problemas económicos, etc. Ana sufría mucho por ser estéril. Era perseguida por su rival dentro de su propia casa. Penina la irritaba, quizás con palabras duras y malvadas que las lastimaban. Probablemente se sentía triste, avergonzada, despreciada, perseguida e incomprendida. Frente a las situaciones de la vida, ¿tú también te sientes así? A menudo el sufrimiento es tan grande que, como Ana, puede te sientas afligida, angustiada, ansiosa, incomprendida, maltratada, injuriada, triste. ¿Cómo reaccionas a esos sentimientos? ¿Usas palabras duras y vengativas? ¿Reclamas en casa culpando a la familia? Cuando te juzgan otras personas, ¿te pones nerviosa? ¿Tratas de justificarte? Nosotras muchas veces somos controladas por los sentimientos y reaccionamos mal. Pero Ana no respondía a las provocaciones de Penina. No vivía quejándose, ni siquiera reaccionó a la acusación del sacerdote Elí con ira e indignación. ¿Cómo era eso posible? Ana descubrió un secreto: la oración. Ella se derramaba ante el Señor y por la palabra vemos que también ayunaba. ¿Y tú, a quién recurres cuando pasas por situaciones difíciles? Hoy Dios nos llama a acercarnos a Él. El Señor quiere tocar nuestras emociones y pensamientos. Él sabe todo lo que hemos enfrentado, conoce todo nuestro dolor. En el Evangelio de Mateo hace una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él espera por nosotras. Cuando oramos, tenemos su presencia. Orar es conversar con Él, sin fingir, sin apariencia. Podemos abrir nuestro corazón, confesar nuestras dificultades y debilidades y hablar con Él sobre todas nuestras preocupaciones. La Biblia garantiza que podemos acercarnos con confianza sin ningún temor, según el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Esta es la relación que quiere Dios de tener con cada una de nosotras. Dios está lleno de atributos como el amor, la misericordia y la gracia, y quiere compartirlos con nosotras. Él puede proporcionarnos paz y alegría, calmar la tormenta en nuestro corazón, aliviar nuestros sentimientos y animarnos. Entonces, a través de su poder en nosotras, podemos actuar como Ana, sin quejas, sin ira, sin precipitación. Seremos mujeres mansas y tranquilas, con palabras agradables y emoción controlada. Como podemos ver en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 4, en Colosenses capítulo 4 versículo 6 y en Gálatas capítulo 5 versículo 23. Independientemente de la situación en la que nos encontremos hoy, volvámonos al Señor. Él puede proveernos todo lo que necesitamos. Esta es la primera lección que aprendemos de Ana.
Otra lección es la perseverancia. Muchas veces miramos las situaciones y creemos que no hay solución. Nuestra voluntad es desistir. Ana, sin embargo, conocía el poder de Dios y creía en Él. Por eso, perseveraba en la oración, aunque no hubiera cambios externos. Nosotras servimos al Dios de lo imposible, que trabaja por los que esperan en Él. Según el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, y Isaías, capítulo 64, versículo 4. La Biblia muestra ejemplos de personas que esperaban contra toda esperanza, que veían lo invisible, según el libro de Romanos capítulo 4 versículo 18 y el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 27. Esa experiencia también puede ser tuya. Dios tiene su tiempo para cumplir sus promesas en tu vida. Su tiempo es diferente al tuyo, pero Él es fiel, como dice Romanos capítulo 8 versículo 25. Quizás hayas orado durante años por la salvación de alguien, por una situación de esterilidad, por la liberación de algún pecado, por la cura de una enfermedad o por otro asunto específico. Cree, ejercita la fe, espera en Él, porque renovará tus fuerzas. Lo que es imposible para ti es posible para Él. Aleluya. Incluso si la respuesta parece demorar, no pierdas la esperanza, persevera. Ana también nos anima a tener una experiencia más profunda con Dios. Mientras oraba, se abrió a su voluntad y descubrió lo que había en su corazón. Nosotras tenemos muchas peticiones propias, pero Dios también tiene sus necesidades y quiere contar con nosotras para cumplir su propósito en la tierra. Ana quería un hijo, el Señor quería un siervo fiel. Mientras se vaciaba, Dios le reveló su deseo y entonces ella oró. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. El fruto de su oración cambió la historia de Israel. Ciertamente pasó un tiempo antes de que Ana pudiera tocar la voluntad de Dios. No fue de la noche a la mañana. Nosotras también necesitamos perseverar en la oración hasta que Dios nos revele su voluntad. Solo entonces podrá usarnos para cumplir sus propósitos y cambiar la vida de quienes nos rodean. No se trata solo de que Dios atienda a tus peticiones y ¿ya consideraste si están de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Será que la respuesta a tus oraciones glorifica al Padre? Juan capítulo 14 versículo 13. Por medio de un vivir de oración, el Señor trabaja en nuestro interior y nos hace discernir nuestros sentimientos e intenciones y nos une a Él. De esa manera experimentaremos verdaderos milagros que glorificarán a Dios y animarán a muchas personas. Cuando dejes de mirar solo tus necesidades y comiences a ver la voluntad de Dios, Él te usará en casa, en el trabajo, en la iglesia, para traer su reino a las vidas de las personas con las que convives, así como usó a Ana. Tu oración es muy importante para Dios. Él es el Todopoderoso, que podría hacer todo por sí mismo, pero decidió contar contigo. Permite que Él te vacíe y revele su voluntad. Ana también fue una madre muy dedicada. Ella estuvo con Samuel pocos años, pero aprovechó bien el tiempo y lo enseñó a temer a Dios y creer y a confiar en su palabra. Además, formó en él un carácter adecuado, obediente y fiel, que se manifestó más adelante en su vida. Cada año ella subía a Silo y le llevaba una túnica a Samuel, mostrando el cuidado y el celo de una madre amorosa y dedicada. Por eso Samuel fue un hombre tan usado por Dios, fruto de sus oraciones, amor y cuidado. Ana reconoció que su hijo era primeramente del Señor, pues sabía quién era la fuente de ese milagro y no dudó en devolvérselo al Señor. Estas son las lecciones que aprendemos de la historia de Ana. Que seamos como ella, verdaderas mujeres de oración que se derraman ante el Señor. Aprenden a tocar el corazón de Dios.
Abren el camino para que su voluntad se haga en la tierra y en la vida de las personas cercanas a nosotras. Perseveremos en la oración para experimentar los milagros de Dios en nuestra vida. Seamos también madres dedicadas y amorosas como Ana. Nuestros hijos son un regalo de Dios para nosotras. Debemos recordar siempre que Él nos los confió a nosotras, así como los niños, adolescentes y jóvenes de la iglesia, para que los cuidemos y sean útiles a Dios. Hombres y mujeres que oyen y obedecen al Señor y le son fieles. Amado oyente, te invito a orar. Señor Jesús, estamos agradecidas porque podemos tener comunión contigo. Sabemos que el precio que pagaste fue demasiado alto para que pudiéramos estar en tu presencia en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos a perseverar en la oración. Queremos abrir nuestro corazón a ti, contarte nuestras ansiedades y deseos. Aquieta nuestro ser y produce en nosotras un vivir que te agrade. Nos abrimos para que hables con nosotras, nos vacíes y muestres tu voluntad. Haznos experimentar tus milagros y reconocerte en nuestros caminos. Señor Jesús, que a través de nosotras encuentres el camino para cambiar la vida de las personas. Queremos ser mujeres de oración con quienes puedas contar. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.